A Javier por acompañarnos en el día de hoy y te doy la palabra. Mil gracias. Carlos, muchísimas gracias. Realmente el agradecimiento es de parte nuestra. Standard & Practice siempre ha querido estar como muy de la mano con Anchan para abrir este tipo de espacios, de manera que nosotros en Standard & Practice estamos muy agradecidos con ustedes por abrirnos la posibilidad de compartir algunas reflexiones con todos los afiliados de la Cámara. Antes de empezar, quería comentarles que brevemente que Standard & Practice es una firma joven que nació el año pasado, el año 2019, acá en Medellín. Está básicamente conformado por exgerentes de Deloitte, de diferentes áreas de prácticas, de auditoría, impuestos, precios de transferencias y legal. Básicamente lo que nosotros buscamos es poder llegar a los empresarios, digamos a las compañías que están en ese proceso de crecimiento, compañías que son pequeñas o digamos medianas empresas, que puedan tener una asesoría de alta calidad y pues que obviamente puedan acceder a unos honorarios que sean, digamos, acorde con las necesidades de una empresa de ese nivel. Entonces, en Standard & Practice, digamos, nuestro principal objetivo es poder, digamos, permitirles a los empresarios que puedan acceder a ese tipo de asesorías que a veces por temas de presupuestos muchas empresas se abstienen de contratar para efectos de no incurrir en altos costos de asesoramiento. Bueno, antes de entrar en materia quería hacer sencillamente un par de precisiones. Lo primero es que este webinar está enfocado a dilucidar algunos aspectos tributarios y definir el tratamiento o compartir con ustedes el tratamiento contable para que lo tengan en cuenta a la hora de los que optaron por hacer la solicitud del beneficio o del subsidio, que puedan tener claridad de cuál es el manejo contable que se le debe dar a esos recursos que van a recibir del Estado a través de las entidades financieras. Dicho esto, es importante que tengan claro que en la próxima hora que vamos a tener en este webinar donde vamos a compartir estos temas, no vamos a tratar temas operativos del BAE. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque pues al final vamos a abrir un espacio de 15 minutos para que para que podamos socializar las dudas, las preguntas que ustedes realicen en el chat. Y esas preguntas les agradezco que estén enfocadas al tema que vamos a tratar, que es eminentemente tributario y contable. Listo. Para ya entrar en materia, digamos, lo primero que quería compartir con ustedes era tener un poquito de los antecedentes de lo que es la actual emergencia económica, social y ecológica. Cómo se dio esa emergencia y qué impactos puede tener. Entonces, para eso tenemos que remitirnos inicialmente al artículo 215 de la Constitución. Voy a permitirme leer brevemente lo que dice el artículo para que entiendan un poquito el contexto en el que nos encontramos en este momento con relación al estado de emergencia. Entonces dice el artículo 215 que cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en el artículo 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave o inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrá exceder de 90 días en el año calendario. Entonces, en esta primera parte, pues obviamente lo que dice la Constitución cuando se refiere a los artículos 212 y 213, digamos, son situaciones diferentes a lo que se conoce como estado de guerra y estado de conmoción interior.
Este caso, obviamente, la de la pandemia no califica dentro de esos dos y por lo tanto es viable que el presidente tenga las facultades para declarar el estado de emergencia. Aquí, digamos, es importante mencionar un aspecto y es que el artículo 215 dice que ese estado de emergencia puede decretarse por periodo hasta de 30 días, pero que no pueden exceder de 90. Ya tenemos dos decretos de estado de emergencia. Uno que se expidió el primero, que fue el de marzo, y otro que se expidió en el pasado mes de mayo. Con lo cual ya el gobierno ha, digamos, agotado dos de las tres posibilidades que le brinda el artículo 215. Sin embargo, hay un aspecto importante a tener en cuenta y es que el artículo 215 dice que mediante tal declaración, que deberá ser motivada, es decir, deberá estar sustentada en la situación de pandemia que estamos viviendo, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Aquí me quiero detener un poco porque estos decretos, normalmente los decretos que emite el gobierno son decretos que se consideran como decretos ordinarios. Estos decretos que nosotros hemos visto, digamos, en estos 3, 4 meses que llevamos digamos, en los últimos 4 meses de 2020, tienen una característica, algunos de ellos tienen una característica, y que son decretos ley que están sustentados en lo que dice precisamente el artículo 215. Estos decretos con fuerza de ley o decretos legislativos tienen la misma connotación de una ley emanada del Congreso de la República. Y es aquí donde quiero enfocar, digamos, antes de entrar en materia respecto al tratamiento tributario del PAC. Y es en el sentido de que, digamos, la posibilidad que ha tenido el gobierno, el presidente de la República, de emitir decretos legislativos, ha llevado a que se suscite ciertas controversias, sobre todo digamos, de parte de los políticos, de los partidos políticos de oposición. ¿Por qué? Porque ya se ha empezado a vislumbrar la teoría de que el gobierno ha querido, a través de estos decretos legislativos, usurpar de alguna manera digamos, las potestades o las facultades constitucionales que realmente tiene el Congreso como ente legislador o, digamos, primigenio, ¿sí? Como ente legislador primigenio. Pero yo no quiero enfocar este tema al tema político, no, digamos, no, esa no es la idea. La idea es, digamos, es poder presentarles a ustedes que esta situación ha generado un panorama legislativo, digamos, en el marco de la pandemia un poco complejo. ¿Y por qué complejo? Porque más allá de la discusión que tiene en este momento el Congreso con el gobierno nacional, vemos una situación que sí preocupa un poco. Si ustedes, haciendo un recuento, digamos, de los últimos años, digamos, de las leyes que ha emitido el Congreso de la República en los últimos 4 años, podemos encontrar que en el año 2016 se emitieron 49 leyes. En el 2017 se emitieron 55 leyes ordinarias emanadas del Congreso. En el 2018, 68, y el año pasado se emitieron 70 leyes ordinarias. Es decir, que surtieron todo el trámite legislativo que establece la Constitución. ¿Dónde está, digamos, el eje digamos, de esta temática? Está precisamente en el hecho de que hasta el mes de junio, es decir, hasta el mes pasado, y desde que empezó la pandemia, el gobierno nacional ha emitido aproximadamente, porque no tenemos una cuantificación exacta, ha emitido aproximadamente 220 decretos, de los cuales 72 decretos, de esos decretos, son decretos legislativos. Es decir, en 3 meses, el gobierno nacional ha emitido 72, podríamos asimilarlo, 72 leyes, es decir, estamos por encima del promedio
de las leyes que emana el Congreso de la República. Y eso trae unas complejidades. ¿Qué complejidades? Está visto y hemos visto, digamos, en las pasadas reformas tributarias y sobre todo en la emisión de los decretos reglamentarios que reglamentan esas reformas tributarias, que ha habido desafortunadamente una falta de técnica legislativa. Y por eso los decretos y las leyes a veces quedan con ciertas imprecisiones que generan realmente ciertos desafíos para nosotros que somos los usuarios de esas normas tributarias a la hora de interpretarlas, a la hora de aplicarlas. Entonces, eso, digamos, puesto en un contexto de pandemia, supone unos retos muchísimo mayores. Es decir, si en un escenario normal hemos tenido dificultades desde el punto de vista de la redacción de las normas tributarias, decretos o leyes, imagínense lo que puede pasar en un escenario de pandemia donde se han emitido más de 220 decretos por parte del gobierno nacional. Evidentemente, esto nos lleva a una conclusión, y es que el hecho de tener esa presión en el gobierno de emitir tantos decretos reglamentarios y decretos legislativos lleva necesariamente a que esos problemas de redacción y esas situaciones complicadas a la hora de interpretar las normas, esa falta de claridad y de seguridad jurídica, se profundicen mucho más ahora con los decretos que se han emitido con relación a la pandemia. Y eso evidentemente es uno de los aspectos que no fue ajeno al decreto legislativo 637, el decreto del PAE, ¿sí? El decreto que fue emitido inicialmente el 638 del 2020. Esas situaciones de falta de técnica legislativa son las que vamos a discutir, digamos, en esta presentación. Pero quería precisar en esa parte porque vamos a encontrar situaciones que van a generar ciertos desafíos a nivel tributario, pero que probablemente pueden estar atados a esa falta de tiempo o esa, digamos, esa presión del tiempo que tiene el gobierno para emitir estos decretos reglamentarios. Listo, entonces ahora sí entramos en materia con lo que tiene que ver con el tratamiento fiscal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el artículo, lo que nos dice el artículo 21-1 del Estatuto Tributario. Este artículo es fundamental que siempre los que nos dedicamos a los impuestos y sobre todo a la hora de que se emitan leyes, digamos, siempre los tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque esto es uno de los artículos de los que yo llamo estructurales digamos, de nuestro Estatuto Tributario. Este artículo básicamente lo que nos establece son 3 principios, digamos, desde el punto de vista de la emisión de normas tributarias relacionadas con el impuesto sobre la renta. El primero tiene que ver con el principio de remisión, que básicamente lo que dice es que cuando la ley tributaria remita expresamente a una norma contable, pues se tendrá en cuenta la norma contable. El segundo es el principio de omisión, que básicamente lo que dice es que cuando la norma tributaria no regule una materia específica, pues también entrará a suplir, digamos, en este caso, las normas contables. Es decir, tenemos que, en principio, la fuente determinadora de los efectos fiscales va a ser lo que disponga la norma contable o la técnica contable. Pero hay, digamos, un tercer principio, que es el principio de autonomía, que fue establecido en este artículo 21-1, que dice que la ley tributaria puede poner de forma expresa un tratamiento diferente. Es decir, que cuando la ley tributaria regule expresamente un determinado tratamiento, pues será ese el tratamiento que se le tendrá que dar independientemente de lo que dispongan las normas internacionales de contabilidad.
Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque el primer análisis que tenemos que hacer para poder entender el alcance de los efectos del PAEF es si Rubén. el decreto 638, 639 estableció un tratamiento tributario específico para el PAEF. Cuando comenzamos a mirar lo que dice el decreto 639, vemos que evidentemente Ok. no hay Que usted me ha dicho que... Carlos, tienes el micrófono abierto. Les decía que cuando revisamos el contenido del decreto 639 y sus modificaciones, no evidenciamos la existencia de un tratamiento tributario propiamente. Por lo tanto, acá va a ser fundamental digamos, el tratamiento contable, porque el tratamiento contable de alguna manera va a incidir en ese tratamiento fiscal de acuerdo con lo que dice el artículo 21-1 del Estatuto Tributario. Pero bueno, hay algunos aspectos que sí quedaron indicados expresamente en el decreto 639. Tenemos el artículo 3 y el artículo 10. En el artículo 3 se establecieron varios aspectos. Uno de ellos es la posibilidad de imponer la sanción por devolución improcedente. En los casos de que se tenga que restituir el subsidio por incumplimiento de los requisitos. Acuérdense que hay unos requisitos que se deben cumplir para poder hacerse acreedor a este beneficio del PAE. Aquí comenzamos a encontrar las primeras complejidades o las primeras podamos decir que las vicisitudes que se pueden emanar desde el punto de vista tributario. ¿Por qué? Porque el artículo tercero está remitiendo al artículo 670 para los casos de incumplimiento de los requisitos. Pero cuando uno revisa el artículo 670, establece varias formas de aplicar la sanción por devolución improcedente. Entonces, tenemos, digamos, en un primer escenario, tenemos lo que contempla el artículo 670, una multa del 10%. Esa multa del 10% aplica cuando, digamos, el contribuyente, viéndolo desde el punto de vista de declaraciones tributarias y no desde el punto de vista del PAEF, cuando el contribuyente opta por subsanar digamos, la situación o devolver digamos, el saldo a favor de los impuestos que solicitó de forma improcedente. O del 20% cuando es producto de digamos, de la gestión o de la fiscalización que hace la administración tributaria. Entonces, aquí surge, digamos, la primera controversia. Y es, bueno, si el artículo 600, si el decreto 639 me está remitiendo al artículo 670, ¿qué sanción aplica en este caso? ¿La sanción del 10% o la sanción del 20%? ¿Va a aplicar la sanción del 20% en qué casos? Cuando la UGPP, que es la entidad que en este caso, digamos, asimilaría a la DIAN para efectos de fiscalización, ¿o será que en todos los casos se aplicará el 10? Son situaciones que comienzan a generar ciertas dudas respecto a la aplicación práctica del régimen sancionatorio. Pero el tema no queda ahí. El tema, digamos, se profundiza más cuando vemos que el artículo 670 adicionalmente establece una multa del 100% por falsedad en documentos y fraude. Esta sanción es adicional al 10 o al 20% inicial. Entonces, aquí uno se pregunta, bueno, ¿también será aplicable esta multa del 100%? En mi criterio, yo creería que sí, porque esta multa del 100% precisamente está relacionada con falsedad en documentos. Y realmente, digamos, la situación que puede llevar a que se restituya el subsidio es precisamente por aportar información en el proceso de trámite, información falsa o información que no es consistente. Y aquí, digamos, el tema se podría confirmar un poco más cuando vemos que el mismo decreto 639 dice
o el decreto en los modificatorios, dice que esa información que se aporta a las entidades financieras para hacerse acreedor al beneficio del subsidio es información que tiene el carácter de público, es decir, se consideran documentos públicos. Por lo tanto, no solamente nos podemos exponer a la sanción del 100% que establece el artículo 670, sino también a la sanción penal por falsedad en documento público. Entonces, el tema sancionatorio realmente puede ser gravísimo y aquí sí yo quiero hacer una primera invitación y es que estemos absolutamente tranquilos o seguros de que todos los requisitos que establece, digamos, este programa, pues están siendo cubiertos adecuadamente, porque lo contrario puede llegar a generar situaciones que pueden ser bastante onerosas desde el punto de vista sancionatorio. Lo segundo que establece el decreto 639 es la exención del GMF. Aquí, digamos, es claro, es una exención tanto para los traslados que hace el gobierno nacional a través del Tesoro a las entidades financieras y el traslado que se hace de las entidades financieras hacia los beneficiarios, que son los empresarios correspondientes que hicieron la solicitud. Y por último, establece el decreto una exclusión de IVA para efectos de las comisiones que se deben pagar a las entidades financieras. Aquí hay una discusión, en esta parte hay una discusión que solamente la quiero mencionar desde el punto de vista, a título de paréntesis. Y es que, digamos, una de los cuestionamientos que se le ha hecho al gobierno es el hecho de que se haya tramitado o se haya establecido o preparado este programa a través de las entidades financieras, lo cual obviamente genera estos costos de comisiones. La crítica ha sido básicamente porque se considera que el gobierno nacional, a través de bancos públicos, como por ejemplo el Banco Agrario o a través de otras entidades, podía llegar digamos, a desarrollar este tipo de iniciativas, este tipo de programas y evitarse con eso incurrir en estos costos de comisiones que perfectamente podían ser utilizados para los programas sociales relacionados con la pandemia. Entonces es un tema ahí que en su momento seguramente, no sé si a nivel de Procuraduría se va a tocar, pero es una de las críticas que se le ha hecho al gobierno porque el costo de esas comisiones es bastante alto. Se estima que más o menos el programa cueste más o menos 6, 7 billones de pesos y imagínense la comisión digamos, sobre un monto tan alto. Es una comisión que realmente llama la atención porque es bastante alta. ¿Qué más tenemos? Digamos que inicialmente el decreto había establecido solamente esos tratamientos, exención en materia de IVA y exención en materia de GMF. Pero posteriormente hubo una modificación con el decreto 815 del 4 de junio que modificó, o más bien que adicionó el artículo 10.1 al decreto legislativo 639. Aquí comenzó a darse un poquito más de forma al tema tributario. Es decir, comenzaron a hacerse ciertas precisiones, pero desafortunadamente esas precisiones no fueron, digamos, las esperadas y por eso es que tenemos todas estas incertidumbres desde el punto de vista tributario. Pero ¿qué dijo ese artículo 10.1? Dijo que en materia de retención en la fuente, lo que dijo básicamente es que en la medida en que el subsidio del PAE estaba condicionado al pago de la nómina, no estaba sujeto a retención en la fuente. ¿Sí? La retención en la fuente para los casos de los pagos que hacían las entidades financieras a los respectivos beneficiarios. Entonces, ahí aclaró de entrada que no aplicaba retención en la fuente. Pero acá es donde comienza realmente la incertidumbre respecto al tratamiento tributario en materia de impuestos sobre la renta del PAE. ¿Por qué? Porque este artículo dijo que lo anterior era sin perjuicio del impuesto sobre la renta a cargo de los beneficiarios del programa. Entonces, aquí ya vamos a mirar, digamos, cuáles son las dudas o, digamos, la incertidumbre que genera esta última parte del artículo 10.1.
en el sentido de que, primero, se refiere al impuesto sobre la renta únicamente. Segundo, pareciera que da a entender que el impuesto, que ese beneficio que reciben los empresarios que acceden al, digamos que hacen el trámite, estuviese sujeto al pago del impuesto sobre la renta. Entonces ahí comienza a generarse ciertas tesis que es la que vamos a mirar a continuación. Pero digamos lo más complejo de todo, o lo más delicado de todo, es que recientemente la DIAN se pronunció respecto del alcance de este artículo 10.1 del decreto ley 639. Es un concepto que está, digamos, nominado como el concepto 665, no tiene fecha de expedición, eso me parece, digamos, algo extraño, pero lo que sí sabemos es que sí fue expedido en el mes de junio. Básicamente, ¿qué dice la DIAN en este concepto? Dice, primero confirma efectivamente que no hay retención en la fuente, lo cual en nuestra opinión, y eso es una de las dudas que se han suscitado en esta materia, es que si no hay retención en la fuente, tampoco hay autorretención. ¿Por qué? Porque la autorretención parte también, y la misma norma lo dice, que se tienen en cuenta las disposiciones relacionadas con la retención en la fuente. De manera que si no hay retención en la fuente, pues no es lógico que sí se deba hacer autorretención en la fuente. Ni la ordinaria ni la autorretención en la fuente especial para los que están sujetos a ese tipo de autorretención. Lo segundo que dijo el concepto de la DIAN es que constituyen para efectos del impuesto sobre la renta un ingreso gravable para el beneficiario de dicho programa, el cual se cruza en un 100% con el gasto de nómina en que incurre el trabajador, que lo hace beneficiario del subsidio. Entonces, aquí, digamos, ya comienza a ponerse el tema un poquito más gris, porque pareciera que la DIAN está entendiendo, primero, evidentemente por la redacción del decreto, entienden que ese subsidio va a estar grabado con el impuesto sobre la renta para los beneficiarios. Y segundo, al parecer el entendimiento de la DIAN con lo que dice en este concepto es que va a ser grabado con el impuesto sobre la renta, digamos, bajo el sistema ordinario. Es decir, va a constituir renta ordinaria, con lo cual estaría grabada la tarifa ordinaria de renta que para el año 2020 va a ser del 32%. Esto, digamos, suscita cierta controversia que ya la voy a entrar a analizar. Lo otro que dijo la DIAN es que el empleado estará sometido a las reglas generales del impuesto sobre la renta. ¿Eso qué quiere decir? Como el empleado recibirá al final su salario, pues si está sujeto a retención en la fuente o está sujeto digamos, a declarar renta, pues ese ingreso va a estar absolutamente grabado como si fuese un ingreso que recibiera por concepto de nómina. Digamos, ahí no hay ningún tipo de comentario al respecto. Y por último, confirmó, lo cual es, digamos, era lo esperado, que ese ingreso que se obtuviese por el subsidio no estaba sujeto al impuesto sobre las ventas. Y pues no estaba sujeto, pues evidentemente, porque ese ingreso no deriva realmente de la realización del hecho generador de ese impuesto, es decir, del impuesto sobre las ventas. Esos son básicamente, digamos, las opiniones o, digamos, las precisiones que hizo la DIAN en este concepto. Esto es lo que tenemos, digamos, desde el punto de vista del derecho positivo, es lo que tenemos hasta este momento. Es decir, después de esto no tenemos absolutamente nada. Esto es, digamos, lo que está previsto en el decreto y el pronunciamiento oficial por parte de la Administración Tributaria. Sin embargo, cuando uno analiza, digamos, la naturaleza del PAE, que no es más otra que una naturaleza de un subsidio, comienza a mirar que pueden haber ciertas tesis que pueden ser aplicables desde el punto de vista del análisis del tratamiento fiscal. ¿Cuáles son esas tesis? Primero, está la tesis, digamos, relacionada con el tratamiento del impuesto sobre la renta a nivel de renta ordinaria. ¿Esta tesis en qué se sustenta? En que, como veíamos hace un momento,
el artículo 10.1 que fue introducido por el decreto 815, se refirió cuando decía, aquí me voy a volver un poco, cuando decía lo anterior sin perjuicio del impuesto sobre la renta, no dice, digamos, el argumento de esta tesis es que no dice sin perjuicio del impuesto sobre la renta y complementarios. ¿Por qué? Porque cuando la norma se refiere a impuestos sobre renta y complementario, está regulando, digamos, dos tipologías del impuesto sobre la renta. El impuesto ordinario y el impuesto extraordinario o de ganancias ocasionales. Entonces, el hecho de que no se haya referido al impuesto complementario, de alguna manera, excluye la posibilidad de que se entienda de que este subsidio pueda ser gravado con el impuesto a las ganancias ocasionales. Entonces, ¿qué otro argumento tiene digamos, esta tesis? Pues, como ya lo veíamos, está el concepto de la DIAN, donde es evidente que para la DIAN este subsidio debe ser tratado como renta ordinaria en la medida en que, digamos, sugieren que el ingreso se cruza con el gasto de nómina. Entonces, digamos que, obviamente, por el hecho de ya tener un pronunciamiento por parte de la administración tributaria, pues esta tesis comienza a tener cierta fuerza. Pero la pregunta que uno se hace es, bueno, al margen de esto, ¿sí será el tratamiento correcto que se le debe dar a este beneficio? Cuando uno comienza a mirar el efecto tributario que tiene, y digamos, vemos que el subsidio para un empleado que está establecido en 351.000 pesos, si lo ponemos en un contexto de un empresario que tuvo la posibilidad de acceder a los 4 meses, quiere decir que por empleado tuvo un subsidio de 1.404.000. Pero si lo sometemos al impuesto sobre la renta bajo el régimen ordinario, este mismo contribuyente o este mismo empresario seguramente va a tener que pagar un impuesto sobre la renta del 32%. Por lo tanto, el subsidio al final, el subsidio efectivo que recibió digamos, el empresario fue de 954.720. Entonces, aquí surge la primera pregunta que nos lleva a discutir en este espacio, y es, ¿será ese realmente el sentido que busca el PAE? Que el empresario realmente tenga un menor subsidio del que le ha sido prometido por parte del gobierno nacional. Ahí es donde comienza a ponerse el tema un poquito oscuro, y por eso yo particularmente no estoy de acuerdo con esta interpretación o con esta primera posición, desafortunadamente avalada hasta el momento por la administración tributaria. Tenemos otra tesis, y esta tesis, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de lo que hay hasta este momento, podemos decir que es una tesis que tiene cierta fuerza, y realmente, a pesar de que siento que no es la tesis tampoco que debe ser la aplicable, siento que esta tiene un poquito más de fuerza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esta tesis está relacionada con que el subsidio sea agravado finalmente con el impuesto de ganancias ocasionales. ¿Y por qué? Esta tesis tiene varios argumentos. La primera es que el subsidio realmente es un subsidio que emana del gobierno nacional y que en últimas digamos, no representa la obligación de una retribución como tal. Por lo tanto, de alguna manera, pudiéramos decir que el subsidio se asimila a una donación. Y las donaciones están sujetas al impuesto de ganancias ocasionales. Pero no solamente eso. Cuando nosotros revisamos el artículo 302, señala que se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto las provenientes de herencias, legados, donaciones o cualquier otro acto jurídico celebrado inter vivos a título gratuito. Aquí, digamos, si uno comienza a mirar el PAE, cómo está estructurado el PAE, podemos fácilmente concluir que podría ser aplicable esta disposición del artículo 302 y por lo tanto que debería ser grabado con el impuesto a ganancias ocasionales.
¿Por qué? Porque evidentemente es un acto jurídico celebrado inter vivos. Aquí quiero hacer, digamos, un paréntesis porque la redacción de esta parte de la norma puede llegar a generar cierta duda, sobre todo para nosotros los contadores o cualquier otro que no sea abogado, en el sentido de que normalmente la gente entiende que, las personas entienden que cuando se refiere a inter vivos, digamos, hace referencia a transacciones o actos jurídicos celebrados entre personas naturales o personas físicas, lo cual no es así porque, digamos, el contexto o el alcance que le da al término inter vivos a nuestro Código Civil es un alcance mucho más amplio, en el sentido de que desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, una empresa legalmente constituida es un ente vivo, ¿sí? Jurídicamente. Entonces, es claro que aquí se está refiriendo no solamente a los actos jurídicos entre personas vivas, sino también entre personas vivas físicamente y personas vivas jurídicamente, como el caso de las empresas. Y por eso es que las donaciones se pueden establecer entre una persona natural y una persona jurídica o entre personas jurídicas. Entonces, digamos que este es como para aclarar que el término inter vivos no es exclusivamente para las operaciones entre personas naturales y por lo tanto es perfectamente aplicable para el subsidio del PAE. Otro tema, digamos, aclarar, porque acá, digamos, he conocido que algunos tributaristas han tratado digamos, de desestimar un poco esta tesis, aduciendo que realmente en el PAEF no hay un acto jurídico, sino un hecho jurídico. Y básicamente el argumento consiste en que el PAEF, digamos, emana de la libre voluntad unilateral por parte del Estado y no hay una voluntad de las partes como tal. Yo particularmente no coincido con esa interpretación, porque cuando uno mira la definición de acto jurídico, evidentemente, digamos, la literatura jurídica dice que son situaciones donde la voluntad de las partes son las que determinan sus efectos. Y aquí yo siento que hay una voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque por un lado tiene, digamos, está el gobierno que tiene la voluntad de entregar ese subsidio, y por otro lado está la voluntad del empresario que decide, digamos, tramitar o decide solicitar ese subsidio. De manera que aquí no estamos hablando de un acto unilateral por parte del Estado, sino que es la participación de ambas partes. Eso lo que lleva es, digamos, en nuestro criterio, a confirmar que este artículo 302 es perfectamente aplicable al subsidio PAE. Pero bueno, digamos, esto obviamente les decía al inicio que tampoco es a pesar de que siento que es digamos, la tesis un poquito más fuerte desde el punto de vista de la argumentación jurídica, siento que no debe ser la tesis que deba ser dominante o que deba ser aplicada. ¿Por qué? Porque evidentemente el impuesto de ganancias ocasionales también tiene una tarifa del 10% que, si bien es menor a la tarifa ordinaria, representa también, digamos, un costo tributario para quien recibe este beneficio. Y como les decía, digamos, la intención con estos beneficios no es gravar al beneficiario, todo lo contrario. Entonces, en un escenario donde aplicáramos esta tesis, tendríamos que el subsidio efectivo que recibiría el empresario por cada empleado no sería de 1.404.000, sería de 1.263.600. Sigue siendo mejor que, digamos, la primera tesis del impuesto sobre la renta bajo el régimen ordinario, pero aún así siento que no se cumple el objetivo. Y por eso quise traerle la otra tesis que puede ser o que también se ha discutido sobre el manejo de este subsidio. Y es la tesis según la cual este subsidio debería ser tratado como ingreso no constitutivo ni ganancia ocasional. ¿Cuáles son los argumentos de esta tesis?
Lo primero, este es un argumento que a mí me parece que es fundamental, y es que los subsidios, digamos, gubernamentales deberían ser transparentes desde el punto de vista fiscal. Es decir, la vocación de un subsidio no es generar renta, no es generar riqueza. Por lo tanto, no debería estar sujeto a tributación, digamos, al momento de recibirlo, ni por ganancias ocasionales, ni por el régimen ordinario. Hay otro argumento, que este es argumento, digamos, no es tan fuerte, y está relacionado con que el artículo 16 de la ley 1429 estableció que eran ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional los apoyos económicos no reembolsables entregados por el Estado, como capital semilla para el emprendimiento y como capital para el fortalecimiento de la empresa. Aquí digamos que yo tengo serios reparos frente a este argumento, porque, digamos, si bien en la ley 1429 habla de los apoyos económicos no reembolsables en términos generales, lo cual, digamos, si analizamos el PAEF es un apoyo económico no reembolsable, ¿sí? Y podría perfectamente aplicar, digamos, en el contexto o aplicar dentro de esa generalidad que señala la ley 1429. Sin embargo, digamos, la razón por la cual yo no estoy de acuerdo con este argumento es que realmente hay que mirar el contexto de la ley 1429 y hay que, digamos, interpretarla de una manera integral y orgánica. En el sentido de que la ley 1429 está enfocada, digamos, al emprendimiento como tal. Entonces, cuando realmente la 1429 habla de apoyos económicos no reembolsables, lo está asociando no a estos apoyos que se están dando en la actualidad, o estos subsidios, sino en su momento para lo que se consideraba como el capital semilla y que estaba financiado por el fondo del SENA, que se llamaba el Fondo de Emprender. Si nosotros miramos, digamos, la financiación del PAEF, el PAEF no está financiado por el Fondo Emprender. Ahí tenemos la primera dificultad para aplicar este argumento. Realmente el PAEF está financiado por un fondo que se llama el FOME, el Fondo para la Mitigación de las Emergencias. Entonces, digamos, eso es lo que hace que no sea como tan fuerte en la actualidad la aplicación de esta teoría. Evidentemente, estamos frente al mejor escenario. Yo diría que es el escenario ideal. Este es el escenario que debería ser aplicable para el PAEF, pero desafortunadamente, por cómo está el decreto legislativo y por digamos, la posición que ha tomado la Administración Tributaria hasta el momento, esta es una tesis que casi que habría que descartarla automáticamente. Pero obviamente esta tesis en nuestro criterio es la que logra el objetivo final, y es que el subsidio sea totalmente transparente, digamos, en el sentido de que el subsidio que se recibe de 1.400.000 por empleado sea efectivamente el que reciba el empresario. ¿Por qué? Porque al final ese subsidio, el beneficiario final, si bien está establecido que es el empresario, el beneficiario final, por ponerlo en términos de actualidad tributaria del beneficiario efectivo o beneficiario final, es el empleado, no es realmente el empresario. De manera que no, digamos, no hace mucho sentido, como les decía, que el empresario se vea afectado desde el punto de vista impositivo por un subsidio que al final debería repercutir en el empleado y no en el empresario. Pero bueno, digamos que al margen de esa discusión, que es una discusión bastante interesante y que pues cada quien tendrá que analizar con su asesor tributario cuál es el manejo que finalmente le va a dar. ¿Por qué? Porque aquí también va a depender de cada caso particular. Y voy a poner solamente un ejemplo. Cuando nosotros vemos desde el punto de vista cuantitativo, es probable que uno diga, no, el escenario que menos conviene es la primera tesis de renta ordinaria.
¿Por qué? Porque me toca pagar un impuesto de 449.280 por cada empleado. Eso es cierto, pero también es cierto que en el escenario actual de pandemia, donde pues precisamente los que acceden a este beneficio son aquellos contribuyentes que han tenido cierta disminución en los ingresos, pues lo más probable es que por el año honorable 2020 tengan pérdida. Entonces, al tener pérdida, realmente, pues salvo que tengan que pagar por renta presuntiva, liquidar el impuesto por renta presuntiva, no van a pagar efectivamente el impuesto. Entonces, en un escenario donde se espera que muchas compañías tengan pérdida, tal vez este escenario de renta ordinaria sea el que más le convenga. Pero en un escenario donde haya utilidad, seguramente el de ganancia ocasional sea el que más le convenga. Entonces, por eso yo quiero dejarles como ese mensaje de que hay que analizar muy bien cuál es digamos, la tesis que consideran más, digamos, más sustentables, obviamente con el acompañamiento de su asesor tributario, para el caso particular de cada compañía. Pero bueno, digamos, les decía que este escenario del ingreso no constitutivo de renta era, en nuestra opinión, el escenario ideal y el que debería ser. Y eso lo podemos ratificar cuando comenzamos a hacer un análisis, digamos, de antecedentes relacionados con subsidios gubernamentales. Y vemos cómo, por ejemplo, en el artículo 46, esos apoyos económicos no reembolsables o créditos condonables entregados por el Estado para financiar programas educativos fueron establecidos expresamente como ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Entonces, fíjense cómo comenzamos a ver que la vocación real de un subsidio es que no sea agravado. Y prueba de eso son los antecedentes que les estoy comentando. También tenemos un antecedente relacionado con el incentivo a la capitalización rural, digamos, para ciertos proyectos rurales. Y tenemos tal vez el más sonado, digamos, por todas las incidencias políticas que tuvo en su momento, que es el que se conoció como el agroingreso seguro. Todos estos beneficios o subsidios gubernamentales fueron expresamente establecidos como ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. O sea, se demuestra aquí, digamos, con estos antecedentes, que la vocación no es que sean grabados para el beneficiario. Entonces comienza uno a mirar cuál es la razón por la cual el PAE sí deba ser grabado, si es un subsidio como los anteriores. Entonces aquí comienza uno a entender, digamos, la tesis de que el ingreso realmente no debería ser grabado. Lo que pasa es que desafortunadamente no hay un argumento jurídico fuerte para sustentarlo. ¿Por qué? Porque el decreto reglamentario no lo estableció expresamente como ingreso no constitutivo de renta. Pero además de los antecedentes, encontramos en el programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, que fue establecido por el decreto legislativo 770, que fue el que creó el PAP, el programa de apoyo. Ese fue el programa para el auxilio de las cesantías. Entonces, digamos, este decreto, en el artículo 28, pues en el artículo 20 estableció ese programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, que fueron esos empleados que por allá en marzo comenzaron a ser afectados porque los empleadores o le suspendieron el contrato o estaban en licencia no remunerada. Entonces el gobierno, a través de este decreto, lo que estableció fue un auxilio de 160.000 pesos. Es un auxilio que se otorga directamente al empleado, a diferencia del PAEF que se entrega al empleador. Este subsidio se entrega al empleado, pero lo que llama la atención es que en el artículo 28 sí se dijo expresamente que ese auxilio sería considerado como ingreso no constitutivo de renta, ni ganancia ocasional para efectos del impuesto sobre la renta complementaria. Entonces, aquí, digamos, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué para este auxilio sí y por qué para el PAEF no? Y digamos que el tema se profundiza más
cuando, por lo menos en el PAEF, hay algunos lineamientos en lo que tiene que ver con el tratamiento fiscal. Pero cuando vemos el programa de apoyo al pago de la, de la prima, ahí encontramos que el escenario es aún mucho más difícil, porque no se estableció ni siquiera un tratamiento tributario, o sea, no se dice si hay retención en la fuente, no se dice si hay grabado, no se dice absolutamente nada. Solamente se dice que, al igual que el PAEF, va a estar exento de IVA respecto de la comisión a la entidad financiera y exento del GMF. Entonces, digamos, el panorama que vemos en el PAP, digamos, es mucho más complicado que el panorama que estamos viendo en el PAEF. Pero bueno, digamos que nosotros, adicionalmente, nosotros insistimos en que el tratamiento debería ser de no grabado, pero si frente a la situación, digamos, de que no hay argumentos fuertes desde el punto de vista jurídico para aplicar esa tesis, sentimos que la tesis correcta debería ser la tesis de la ganancia ocasional. Pero la tesis del ingreso no grabado, digamos, hace un poco sentido cuando nosotros comenzamos a mirar lo que pasa a nivel regional. Nosotros en Standard & Practice nos tomamos la tarea de hacer una investigación respecto de los países de Latinoamérica a través de nuestros colegas de Latinoamérica para mirar a ver en nuestros países vecinos si había un programa similar al PAEF. Y encontramos que sí. En algunos otros, como por ejemplo Chile, Uruguay, no se ha establecido ningún programa de esta naturaleza. Tenemos otros como Bolivia, donde se estableció un programa, pero a nivel de otorgar un préstamo con una facilidad de pago de 5 años, es decir, no era propiamente un subsidio. Y recientemente en Panamá todavía no hay, digamos, no se estableció una medida de esta naturaleza, pero ya se está evaluando. Recientemente, digamos, el gobierno nacional inició el trámite, el gobierno panameño inició el trámite para establecer un programa, digamos, similar al PAEF. Pero bueno, dentro de los que sí se establecieron programas, digamos, muy cercanos al PAEF, tenemos Argentina, donde se estableció, digamos, un subsidio del 0,5 del salario mensual, donde el beneficiario es el empresario, y fíjense que el tratamiento que se estableció era de no grabado. En Perú se estableció un máximo de 35% del salario de aquellos empleados que no devengaran más de 1.500 soles. El beneficiario también era el empresario, como sucede acá en Colombia, pero el tratamiento es de no grabado. Entonces, fíjense cómo comienza a no tener sentido el hecho de que en Colombia sí se ha grabado este tipo digamos, de programas. En Brasil se estableció también un beneficio similar que oscila entre 261 y 1.813 reales, pero aquí, digamos, ya comienza a cambiar un poquito digamos, el esquema de este beneficio. ¿Por qué? Porque a diferencia del PAEF, el beneficiario no es el empresario, sino directamente el empleado. Por lo tanto, eso implica que no es grabado para el empresario automáticamente, pero sí tiene una repercusión en el empleado. Es decir, ese subsidio se entiende como el pago de su nómina y por lo tanto estará sujeto al impuesto sobre la renta como persona natural. Es lo más, digamos, razonable. En Venezuela, tal vez el subsidio más alto, que se estableció un salario mínimo mensual, también donde el beneficiario es el empleado y, digamos, al igual que en Brasil, no repercute ni en el empleado ni en el empresario, digamos, o en su empleador. Y por último, digamos, en la región encontramos a República Dominicana, donde se estableció un programa con un subsidio de 5.000 pesos dominicanos mensuales. Acá también, digamos, el beneficiario es directamente el empleado, pero tiene la diferencia de que ese subsidio no repercute a ese empleado, es decir, no es grabado ni para el empleado ni para el empleador. Entonces vemos, digamos, cómo el panorama digamos, regional supone que el tratamiento correcto
que se le debe dar al PAE debería ser de no grabado. Por lo tanto, hasta aquí tenemos que llegar a una reflexión, y es que es necesario que, digamos, a nivel de gremios, y aquí es importante también, eso es un tema que vamos a mirar a ver si desde el seno de ANCHAM podemos hacer alguna gestión para que se le solicite al gobierno, o se presione al gobierno, para que modifique el decreto reglamentario, el decreto legislativo. Porque no hace mucho sentido que este subsidio finalmente tenga una repercusión fiscal en los empresarios, porque al final el objetivo que tiene este subsidio es sencillamente, digamos, evitar que los empleados o que haya despidos masivos y que lleguen realmente los fondos a los empleados. Por lo tanto, no hace ningún sentido de que se grave al empresario. Entonces, esto es, digamos, es una tarea que nos queda, ojalá que pueda tener eco, digamos, esta reflexión en el gobierno, y que pueda modificar el decreto reglamentario, el decreto legislativo. Porque si no lo modifican, vamos a quedar exclusivamente en las dos, digamos, a merced de la tesis de que queda grabado con renta ordinaria o con ganancias ocasionales. Y en nuestra opinión, ninguna de las dos debería ser. Debería ser ingreso no constitutivo de renta, pero para eso debe modificar, insisto en esto, debe modificarse el decreto para que diga expresamente, como se ha hecho en otros subsidios y como se ha, digamos, contemplado a nivel regional, como ingreso no constitutivo de renta con el impuesto sobre la renta y el impuesto a las ganancias ocasionales. Entonces, hasta aquí, digamos, el tratamiento fiscal desde el punto de vista del impuesto sobre la renta. Pero, digamos, hay unos efectos también, digamos, el tema no para acá. ¿Por qué? Porque también hay ciertas dudas o ciertas situaciones que nos llevan a pensar que hay una problemática también, o se puede generar una problemática a nivel del impuesto de industria y comercio. Entonces, rápidamente, quiero también plantearles que hay dos tesis en este momento relacionadas con el impuesto de industria y comercio. Es decir, ¿qué va a pasar con ese ingreso que reciba el empresario por el subsidio PAE? La primera tesis es la tesis del ingreso no grabado, y es la tesis basada en la teoría del hecho generador. ¿Por qué? Cuando uno revisa el hecho generador del impuesto de industria y comercio, encuentra que es un impuesto que recae sobre las actividades industriales, comerciales y de servicio que se realicen digamos, en las diferentes jurisdicciones. Entonces, la pregunta que uno se hace es, oiga, ¿la percepción de ese subsidio obedece al desarrollo de una actividad industrial, comercial o de servicio? La respuesta es no. Evidentemente, digamos, no se deriva de esa situación. Por lo tanto, digamos, bajo esta teoría no hay hecho generador. Y al no haber hecho generador, no necesariamente no hay impuesto. Pero encontramos otra teoría basada en la base gravable. Y esta se da básicamente porque el artículo 33 de la ley 14 del 83, que es la que regula la base gravable del impuesto de industria y comercio, sufrió una modificación en el año 2016. Y esa modificación es la que nos trae a esta teoría. ¿Por qué? Si nosotros revisamos la redacción del artículo 33, antes de ser modificado, excluía expresamente dentro de la base gravable la percepción de subsidios. Entonces, eso supone que si la norma está excluyendo expresamente la percepción de subsidio, era porque la consideraba como sujeta o integrante de la base gravable. No hay ninguna razón para que se excluya algo que de entrada se sabe que no hace parte de la base gravable. Entonces, cuando uno mira la nueva redacción, encuentra que esa exclusión que antes estaba en el artículo 33 desapareció. Y al desaparecer, pues obviamente abre la posibilidad de que se entienda que el subsidio, digamos, no es, o que el subsidio deba ser grabado con el impuesto de industria y comercio. Pero sin embargo, esto abre otras, digamos, otras discusiones, y es, bueno, si nosotros nos paramos en la tesis de que sí es grabado,
entonces tendríamos que mirar en qué municipio va a ser grabado. ¿Sí? Ahí tenemos entonces un problema de territorialidad. ¿En qué sentido? En que tendríamos que establecer dónde va a ser grabado ese subsidio. ¿Será que se va a ser grabado en el municipio donde, digamos, a prorrata, digamos, de los subsidios que se reciban, por los empleados que están ubicados en cada sede de la compañía, pensando que es una compañía que tenga sede en diferentes ciudades? ¿O será que se va a grabar únicamente en la sede principal? ¿O será que será grabado en la sede donde está la fábrica, la actividad fabril? Pues son cosas que realmente quedan también sobre el aire y que generan ciertas dificultades a la hora de establecer cuál debería ser el manejo. Pero más allá de eso, sentimos que la teoría que debería prevalecer es la teoría del ingreso no grabado. Y básicamente, ¿por qué? Porque si bien es claro que hay una intención de quitar dentro de las exclusiones a la percepción de subsidios y que de hecho la nueva redacción dice que todos los ingresos no excluidos hacen parte de la base gravable, con lo cual entraría el subsidio del PAER. Digamos hay algunos antecedentes a nivel jurisprudencial donde la Corte Constitucional ha aceptado que si bien los elementos del tributo, que son el hecho generador, la base gravable, sujeto activo, sujeto pasivo y las tarifas, digamos, se ha reconocido cierta preponderancia o cierta prelación, digamos, en la aplicación de estos principios. Y la prelación, digamos, ha estado enfocada a nivel del hecho generador. De manera que si tendríamos una discusión entre hecho generador y base gravable, de acuerdo con esa jurisprudencia, debería prevalecer digamos, lo que establece el hecho generador. Y si el hecho generador dice que no es grabado, digamos, o que solo son grabados los ingresos que se deriven de las actividades industriales, comerciales o de servicio, pues evidentemente el subsidio no califica dentro de esas, digamos, actividades y por lo tanto no debería ser grabado. Entonces, hay un aspecto adicional que es importante tener en cuenta para efectos del impuesto de industria y comercio. Y aquí me quiero detener un poco en lo que dice el parágrafo 3, porque este parágrafo 3 nos va a permitir hacer la conexión con las implicaciones desde el punto de vista contable. ¿Por qué? Porque este parágrafo 3 señala que las reglas previstas en el artículo 28 del Estatuto Tributario, es decir, las reglas que tienen, las que se definieron respecto de la determinación del ingreso y qué ingresos son grabados con el impuesto sobre la renta y cuáles no, son también aplicables en lo pertinente para efectos de determinar los ingresos del impuesto de industria y comercio. Es decir, este parágrafo 3 hace una remisión al artículo 28, de manera de que si estamos de acuerdo con el artículo 28 frente a un ingreso realizado para efectos del impuesto sobre la renta, ese ingreso realizado va a tener una repercusión automática en el impuesto de industria y comercio. Y esto, digamos, va a ser importante tenerlo claro porque desde el punto de vista del artículo 28, recuerden que el artículo 28 lo primero que hace es establecer que los ingresos realizados son los contables. Entonces, aquí va a ser fundamental el tratamiento contable para poder aplicar adecuadamente este parágrafo y para mirar cómo incide frente al impuesto de industria y comercio. Entonces, para ya entrar al tema contable, digamos rápidamente, miremos lo que son las subvenciones. Y aquí hay que tener claro que el manejo de las subvenciones desde el punto de vista de la norma contable debe ser, digamos, determinado según la compañía sea del grupo 1 o según sea del grupo 2 o grupo 3. Entonces, si nos paramos en el grupo 1, digamos, lo primero que hay que tener en cuenta es que las subvenciones pueden tener
cierta clasificación. La primera clasificación desde el punto de vista de las subvenciones de capital, que son aquellas que financian la compra de activos. Javi, perdón te interrumpo, se te desactivó la presentación, si la puedes compartir nuevamente, gracias. Ok, dame un segundo. ¿Ahí la ven? No, aún no. A ver qué pudo haber pasado. ¿Ahí ya se ven? Sí, Javi, muchas gracias. Ok. Entonces, estábamos en la clasificación de las subvenciones. Entonces, estas subvenciones, como les decía, se pueden clasificar de tipo de subvenciones de capital y de explotación. Las de capital, las que financian la compra de activos o inclusive la condonación de pasivos, y la de explotación, que son finalmente las que financian gastos o pérdidas. En este escenario es el que se encuentra el PAE, porque financia realmente el gasto de nómina. Pueden ser reintegrables o no reintegrables. En el caso de las de explotación son realmente no reintegrables, como en el caso del PAE. Y aquí, desde el punto de vista contable, digamos, se han aceptado dos métodos que se pueden aplicar, que es el método del capital y el método de renta. El método de capital sugiere que se contabilice por fuera del resultado, es decir, en cuentas de patrimonio. Según el parágrafo 14 de la NIT 20 sobre subvenciones, dice que la razón de ser de este método es que las subvenciones realmente son un recurso financiero y que en realidad no han sido generadas por la entidad como tal. Entonces no pueden ser, digamos, no pueden afectar el PIG porque no provienen del desarrollo de la actividad o no han sido generados por la entidad como tal. Los que defienden el método de renta, digamos, lo hacen en el sentido de que, primero, el subsidio o la subvención tiene un origen diferente a los accionistas, por lo tanto, no debería afectar el patrimonio. Y segundo, es que digamos, ese tipo de subvenciones normalmente incorporan obligaciones que se traducen en gastos. En este caso, digamos, la obligación que se traduce en gastos sería el gasto de nómina. Por lo tanto, lo que sugiere el párrafo 14 es que para que haya una real asociación entre el ingreso y el gasto, pues debe aplicarse el método de renta. Entonces, el método más aceptado y el que vamos a tener en cuenta para efecto de la contabilización del PAE es este método, el método de la renta. ¿Y cómo funciona este método? Pues básicamente el párrafo 23 de la NIT 20 para grupo 1 lo que dice es que tiene una definición de lo que son subvenciones y hace un énfasis en que normalmente este tipo de subvenciones tienen unas condiciones relacionadas con las actividades de la operación de la entidad y que, digamos, esas subvenciones digamos, no deben ser reconocidas en el PIG hasta que no exista una razonable seguridad de que la entidad cumplirá las condiciones. Y aquí vuelve a ser enfática con el tema de las condiciones. Y este tema es importante, aquí quiero precisar esta parte de las condiciones porque de aquí se deriva automáticamente el efecto contable que se denomina como el método del pasivo, que ya vamos a mirar. La segunda condición que se establece para que no sea reconocida como ingreso, como subvención, es que efectivamente se debe garantizar de que se reciban esas subvenciones. Entonces, hay una claridad que hace la NIT 20 y es que, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, y es que el solo hecho de que yo haya hecho el trámite y que me hayan entregado el subsidio no significa
que ya yo tenga el derecho a la subvención. Es decir, no se cumple ahí, digamos, la certeza razonable del cumplimiento de la condición. Entonces, eso es importante porque de ahí va a detonar el manejo contable. Recordemos que el PADEF está sujeto a una cantidad de condiciones. Entonces, si bien a ti te lo entregan cuando presentan la solicitud inicialmente con el barrido o con el check que haga la entidad financiera, eso no quiere decir que después digamos, la UGPP diga que no tenías derecho a él. Entonces, es importante tener claro que se cumplan todas esas condiciones y es importante que se haga una verificación incluso después de haber recibido ese subsidio, de que se pueda garantizar de que no va a haber una restitución del subsidio. ¿Por qué? Porque eso va a afectar el manejo contable. Entonces, precisamente por esa incertidumbre, entre comillas, del cumplimiento de las condiciones, es que la NIC 20 sugiere, o digamos los tratadistas que han estudiado la NIC 20, sugieren la aplicación del método del pasivo. Aquí quiero hacer una precisión, y es que recientemente, el pasado 22 de junio, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió un concepto relacionado con el tratamiento contable del PAEF. Y dentro de ese tratamiento contable llama la atención de que no tuvo en cuenta el método del pasivo. Entonces, aquí vamos a tener una diferencia entre lo que dijo el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, el método del pasivo realmente consiste en que en el momento en que se recibe la subvención, yo no debo registrar automáticamente un ingreso. Tengo que registrar un ingreso diferido. Y ese ingreso diferido va a permanecer como diferido hasta que yo pueda tener una certeza, como lo dice la NIC 20, de que cumplí con todas las condiciones para hacerme acreedor a ese beneficio. Si por alguna razón no se cumple una condición, pues sencillamente yo tengo que reintegrarlo. Por lo tanto, no debo afectar PIG. ¿Sí? Lo segundo es que al momento del pago de la nómina, pues se debe hacer el registro tradicional, que es la salida de bancos y el pago de la nómina. Y por último, cuando ya yo he confirmado que cumplo todas las condiciones, aquí la NIC 20 me dice que puedo registrar esa subvención como un ingreso diferido, como un ingreso, como otros ingresos, y automáticamente doy de baja el ingreso diferido que había contabilizado inicialmente. Pero esto es, insisto, en el momento en que yo ya he confirmado. Por eso la recomendación de nosotros es, independientemente de que hayan recibido el beneficio, lo importante es que se haya confirmado, bien sea internamente o con la ayuda de los asesores, la confirmación del cumplimiento de las condiciones. Aquí hay un tema interesante, y es que el párrafo 29 de la NIC 20 establece alternativamente la posibilidad de presentar esa subvención como un menor valor del gasto. Entonces, acá, digamos, para quienes son grupo 1, deben tener en cuenta que la NIC 20 abre la posibilidad de que se maneje como ingreso, como otros ingresos, o como un menor valor del gasto de salario. Entonces, aquí cada compañía tendrá que definir cuál es el manejo, pero para eso tendrá que dejarlo establecido en su política. Por lo tanto, es importante, la recomendación es que revisen antes bueno, ya seguramente algunos han hecho la contabilización, pero al margen de que se haya hecho la contabilización, es importante que se deje documentada la política contable. Y esa política contable deberá establecer si la presentación es como un ingreso o como un menor valor del gasto de nómina. Esa política contable, la NIC no dice en qué momento debe tenerla, por lo tanto, como bien es sabido, nadie estaba preparado para una situación como la actual, de manera de que es perfectamente viable que recién podamos construir la política contable, pero es importante que se tenga para efectos de soportar el método de contabilización que se aplicó.
Para el caso de las subvenciones, digamos, para grupo 2 y grupo 3, o sea, para las pymes y las microempresas, hay que tener en cuenta lo que dice la sección 24 de la NIF para pymes, que es aplicable tanto para el grupo 2 como para el grupo 3. Y básicamente lo que me dice esa NIF 24, esa sección 24 es igual el reconocimiento bajo el método del pasivo, reconocer el ingreso diferido, digamos, en el momento en que se recibe la subvención, reconocer, hacer el registro normal del pago a la nómina, y aquí viene la diferencia con la NIF 20 para grupo 1. Y es que la sección 24 no da esa posibilidad que sí da la NIF 20 de escoger entre disminuir el gasto o registrarlo como ingreso. Digamos que los fundamentos a las conclusiones, que es la 134, dice expresamente que todas las subvenciones tienen que reconocerse como ingreso en el PIG. Por lo tanto, queda absolutamente descartada esa posibilidad. Y digamos que para finalizar, aquí es importante sobre todo los que son grupo 1, es importante que revisen sobre todo esa política contable, que definan, porque tienen una gran posibilidad de ahorrarse una discusión desde el punto de vista del impuesto de industria y comercio. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando les comentaba del parágrafo que hace remisión al artículo 28, pues sencillamente esa remisión sirve para justificar que si contablemente yo no registro un ingreso, sino un menor valor del gasto, pues sencillamente ante la ausencia del ingreso, pues no hay lugar al impuesto de industria y comercio. Entonces, eso me va a servir, digamos, para evitar tener una discusión inicialmente con algunas autoridades territoriales, porque seguramente algunas van a querer aplicar la tesis del ingreso gravado bajo la teoría de la base gravable, que no excluye los subsidios. Y bueno, los que son grupo 1 tendrán esa posibilidad, que desafortunadamente no van a tener los de grupo 2 y grupo 3, porque eso sí o sí tienen que registrar el ingreso. Entonces, es muy probable que estas entidades, las compañías que hacen parte del grupo 2 y grupo 3, tendrán que tomar decisiones respecto de si van a gravar con el impuesto de industria y comercio ese subsidio. Con esto finalizo y bueno, digamos, iniciamos el espacio de 10 minutos para cerrar este webinar y atender algunas inquietudes que puedan surgir, que pudieron haber surgido a los participantes. Les agradezco mucho y bueno, no sé si Carlos o Ricardo va a plantear las preguntas. Sí. Si tienen algunas preguntas en estos momentos, pueden escribirlas en el chat para posteriormente leerlas a Javid. Javid, mientras contamos con alguna pregunta, te contamos que acogeremos tu petición para que a través del Comité Tributario tramitemos alguna presión al Gobierno Nacional sobre lo discutido. De acuerdo, es que digamos que están todos los argumentos y como lo mencionaba, inclusive cuando hacemos el análisis comparado a nivel regional, vemos que ninguno de los países grava ese ingreso. Entonces, no hace sentido que en Colombia ese subsidio, que tiene un objetivo, un fin específico, termina afectando la tributación del empresario. Así es. Bueno, Adriana Melo White nos escribe. Javi, muchas gracias. ¿Puedes, por favor, ampliar por qué no autorretención sabiendo que igual es un ingreso y la base de autorretención es más amplia que la de retención en la fuente? O sea que no porque se diga que no tienen retención, quiere decir que no tenga autorrenta especial. Bueno, digamos que hay dos argumentos para sustentar que no hay retención. Obviamente, eso es una posición, ¿no? Evidentemente hay quienes dicen que debería calcularse o liquidarse la autorretención. Pero los argumentos son básicamente dos. Primero, que como lo decía, el fin o digamos el beneficio del PAEF no debería ser grabado con el impuesto sobre la renta. Pues obviamente tenemos las dificultades de cómo está redactado el decreto y todo lo demás, pero es un argumento de fondo.
Lo segundo es que si se reconoce que no es sujeto a retención en la fuente, pues uno de los aspectos que establece el decreto de la autorretención especial es que, digamos, los principios de la retención en la fuente pueden ser aplicados a la autorretención. Por lo tanto, si desde el punto de vista de retención en la fuente, ya el decreto dijo expresamente que no estaba sujeto a retención en la fuente, pues no hace como mucho sentido que deba ser sujeto a autorretención en la fuente, porque al final se estaría